Sean bienvenidas a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando la vida adulta. No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas. Simplemente queremos crear un espacio para estos temas. Hola Bren, ¿cómo estás? Hola, Mon. ¿Qué crees? Que mi garganta está un poco agotada. ¿Hablaste mucho? Bueno, como muchos de nuestros oyentes sabrán, soy maestra, entonces justo acabo de terminar de una clase de 5 horas. Y aparte, ayer mi clase de canto se extendió por 3 horas. No sé cómo tienes energía para todo eso. Yo no tendría energía para todo eso. ¿Sabes cómo puedo tener mucha energía para esto? No, ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es un trastorno mental. Ah, no, pues sí. Bien ahí. De hecho, yo siempre pensé que era como parte de mi personalidad, no sé, o sea, no era algo que me agradaba. A veces todavía, y no voy a negarlo, todavía es algo con lo que lidio, pero la manera en la que saco mi energía siempre es, no sé de qué manera va a salir hoy. Y hay veces en las que incluso puedo hablar 5 horas, tener mi clase de 3 horas, grabar el podcast y aún así necesito hablar más. Wow. Yo hay días que por el contrario no quiero ni hablar. Y digo, no es que no quiera, porque no quiero hablar contigo, o no quiero hablar con alguien, o etcétera. Solo no siento la necesidad o el impulso de hablar. Sí, y también como dices, creo que era como parte de mi personalidad, ¿sabes? Porque yo era muy callada o algo así. Es curioso porque yo siempre tengo mucho la necesidad de hablar, pero cuando le digo a la gente que cuando yo era niña necesitaba guardar silencio o tal cual no me gustaba hablar, creo que muchas personas lo ven como muy poco probable. Así que se han de imaginar la cantidad, o más bien cuánto hablo hoy en día, que les es imposible pensar que yo de niña no hablaba nada, pero la verdad es que siempre me sentí diferente. De niña, cuando esperas que las personas hablen, sobre todo las niñas, por alguna extraña razón, a mí no me gustaba hablar y me gustaba ensimismarme en mi propio mundo, leer, dibujar. Ahora de adulta, que todo el mundo parece tener más Por interés dos. en lo celular, o que a lo mejor no hablan tanto, siempre tienen la necesidad de preguntarme por qué tengo que hablar tanto, o por qué tan fuerte, o por qué tan bajo. Bueno, no, nunca se quejan de qué tan bajo hablo, creo que es más la fuerza. Es muy curioso porque en mi caso siempre lo atribuían a el lugar en el que nací. Yo nací en un lugar donde hay acentos y patrones de habla muy curiosos. Y probablemente nunca tuve el acento, pero en donde nací se hablaba muy rápido. Y yo hablo muy rápido. Pero era como de, sí, es que es de Tapachula, hablan súper rápido allá. Entonces como que nunca hubo un problema y como no hablaba tanto, pues tampoco había un problema. Y siento que muchas características de repente parecen cosas totalmente normales porque como dices, las niñas hablan mucho o las niñas son muy calladas. Y creo que todas estas cosas que se pueden perder, que después te vienes a enterar de que, sí, era un trastorno mental, son lo que lleva a que los diagnósticos sean tan complicados. Parte de esta habla que tengo, que en mi caso al menos no es monótona, pero suele serlo, en el sentido de que no tengo la habilidad de tener de manera natural acentos, tiene mucho que ver con mi condición autista. Creo que es algo que incluso, pues, no se dice mucho. Creo que si uno no investiga acerca del autismo, nos quedamos con muchas preconcepciones o ideas que solamente vemos en los medios, ¿no? Acerca de, pues, qué es tener autismo. Hablábamos hace unas horas, Monse y yo, acerca de ser diagnosticados, ¿no? En esta idea. Y cómo muchas veces ustedes, personas que tienen autismo o autistas, este, como que sí investigan muchísimo y como que por su cuenta llegan a estos, pues, diagnósticos, ¿no? Muchísimo más sencillo. En mi caso, la verdad es que jamás me pasó ni por aquí, por arriba de la cabeza, jamás que pude haber tenido TDA. Creo que también hay muchas creencias, sobre todo cuando somos
socializadas mujeres de cosas que se esperan de nosotras y en muchos casos yo sí era como que, no sé cómo explicarlo, pero sí se veía mucho que yo era diferente a las demás personas, no solamente los niños o las niñas, sino tal cual. Sí sentía como que la manera en la que yo me movía o yo pensaba era un poco distinta. Pero nuevamente creo que como niños asumimos, ¿no? Que somos a lo mejor el personaje principal. Entonces cuando crecí dije, no, pues seguramente siempre me he sentido diferente, pero debe de haber sido solamente esa idea de, ay, eres un niño y solamente te conoces a ti mismo. Sí, en esta plática también salió la idea de que los autistas son lo suficientemente nerds como para buscar toda la información de lo que les pasa y que las personas con TDA llegan a tener un diagnóstico de TDA porque ya no los aguantan. No me refiero a que sean malos, sino que la sociedad detecta un problema y dice, tú tienes que tener algo, vete a checar. Es que es lo que decíamos al comienzo. Yo, por ejemplo, de niña, pues uno de pequeño no entiende que a lo mejor es distinto a los demás, ¿no? Y no estamos como, y creo que no sabemos preguntar las cosas específicas para decir, oye, a mí me pasa esto, ¿a ti también? Porque nuestra realidad se convierte en, lo que creemos se convierte en la realidad, ¿no? Al menos yo no sabía que la forma en la que yo hablaba o a lo mejor mis cambios de humor desde que era muy pequeña tendían que ver con algo diferente. Tiene mucho que ver con la falta de representación, con que no tienes una idea de qué es lo que estás buscando, con que no crees que haya nada raro en ti. Porque, por ejemplo, que yo hubiera sido muy callada es normal para una niña, que tú hables mucho es normal para una niña. Son cosas que no te levantan ninguna alarma o ninguna sospecha de algo en particular. Y el no tener con quién comparar estas experiencias o que en muchísimos casos sucede este clásico, es que a todos les pasa, no tendría por qué ser especial en ti. Son cosas que no voy a decir que te hacen daño, pero sí limitan mucho lo que piensas respecto a lo que te pasa a ti. Yo sí voy a decir que eso te hace mucho daño. Dejen de andar diciendo que a todos les pasa. Eso para mí es como una frase que a mí, o sea, me la dicen y si me la dicen en ese momento luego me enojo o tengo la necesidad como de irme, la verdad. Así como de, ¿y de qué te quejas si eso a todo el mundo le pasa? Hace poco vi, ¿no? Que incluso dicen, es que todos somos un poquito autistas, decían por ahí. Y yo así como de, ok, trato de controlar mis emociones, pero como saben, tengo TDA, así que para mí es un poquito más difícil. No, deja tú que sea difícil o no. Está totalmente justificada tu manera de pensar, porque, por ejemplo, en algo que no somos cercanos realmente, pero que creo que sí he escuchado mucho y he escuchado opiniones al respecto, cuando dicen, ay, es que tengo TOC, y es como de, no, no tienes trastorno obsesivo compulsivo, porque no solo es ponerte a ordenar tus libretitas, son muchas otras cosas que son muy difíciles para la vida de las personas que realmente tienen trastorno obsesivo compulsivo. Aprovechando eso, justamente hoy en mi clase vimos una TED Talk del trastorno obsesivo compulsivo y lo primero que les dije es, solamente recuerden que no se crean lo que vemos en los medios. Y fue cuando les pregunté que si ellos realmente conocían a alguien que había sido diagnosticado con TOC. Y una de mis alumnas justamente me dijo, sí, es un muchacho, la verdad, que es joven, pero que sí yo veo que le causa muchos problemas en su vida diaria porque no puede tener monedas de que no sean de 5 o de 10 pesos, ni en su cuenta bancaria. Entonces, no es particularmente organizado, pero necesita ciertas cosas que estén de cierta manera, ¿no? Y pues es ahí como llegamos al punto de, creo que a veces cuando escuchamos acerca de un trastorno, nos quedamos con la idea de como dices, de la falta de representación o a lo mejor de la representación que hay disponible que no siempre es buena y entonces asumimos cosas y eso también nos afecta a personas que qué tal que sí, pues sí tenemos esto, pero como lo único que sabemos al respecto son ideas erróneas, pues nunca nos vamos a enterar. Sí, porque esta idea de, ay, es que tú sí me puedes ver a los ojos, no puedes ser autista. O tú sí te puedes sentar, escucharme, no tienes TDA. Uh-huh. Casa yo me sentía bien de expresar a lo mejor mis dotes excéntricos, por así decirlo, porque sabía que una, mi papá era muy similar a mí y dos, que no lo iban a ver extraño. Pero en el momento en el que sales a la escuela, entonces ya no me sentía segura, porque inconscientemente sabía que había algo diferente en mí y que tenía que reprimirlo. Al menos desde mi experiencia, curiosamente yo no partí de sentirme diferente, porque todo estaba bien.
entre comillas, porque pues digo, yo iba muy bien en la escuela, yo era tranquila, yo solamente era una niña seria, no tenía muchas amigas, pero estaba bien con las amigas que tenía. Y justo fue porque la persona con la que estaba saliendo en ese momento me enganchó en un podcast de True Crime, allá cuando ni siquiera eran podcast, y fue como, uy, qué padre, vamos a hacer test a ver si somos psicópatas, porque somos muy inteligentes, ¿verdad? Uy, Sí, porque ser autista es ser psicópata, ¿no? También. allá. El punto es que el desarrollo de la ciencia estaba en un punto en el que ser autista era algo muy difícil, ¿sabes? 1 en 200 millones, bla, bla, bla. Estoy inventando las cifras, no lo tomen literal. Y entonces empezamos a ver estos test de, ¿eres psicópata? Y yo, si bien puntuaba alto, no tenía ciertas características muy importantes como, pues justo, disfrutar todas las partes negativas como ser sadista o algo así, pero sí tenía algunos problemas de empatía que empezaron a saltar en varios tests. Y fue donde llegó a este primer diagnóstico que en ese momento se manejaba, que es la personalidad esquizoide. Y que ya muchos, muchos años después leyendo, sí encontré que mucha gente fue mal diagnosticado como esquizoide, cuando en realidad eran autistas. Ese fue para mí el primer acercamiento con pensar que algo no estaba bien. Digo, yo sabía que, por ejemplo, no tenía borderline, yo sabía que, pues, en ese momento no era psicópata, no era En ese sociópata, momento, pero quién sabe ahorita. ay, no descartaba la posibilidad nunca, gracias. Claro. Pero ese fue mi primer acercamiento a decir, oye, puede que algo no esté bien por aquí. No sé cómo te fue a ti, cuál es tu historia. Mi historia es, y se las he comentado, yo soy siempre muy feliz, pero la verdad es que siento que mi historia es un poquito melancólica. La verdad es que, como había mencionado, hay muchas cosas que yo siempre sabía que no eran iguales a los demás, pero yo tengo muchísimas cosas que atribuirles. La verdad es que nunca me sentía bien desde que era muy niña, era una niña muy callada, era una niña muy triste, muy depresiva. La verdad es que creo que cuando trataba de hablar de mis experiencias, de cómo me sentía y de que a lo mejor estaba un poco alienada a los demás, siento que mis amigos, mis personas cercanas, sobre todo cuando era niña, sentían que yo era demasiado profunda, así como de, ¿para qué quieres hablar de eso ahorita, no? No es un tema que nos alegre, pero yo en serio sí sentía así como de, hay algo en mí adentro que no me deja ser feliz. O sea, yo de 7, 6 años, o sea, ya me sentía triste, ¿no? O sea, recuerdo haberme sentido inadecuada. Eh, Desde muy chica también empecé a tener problemas como de imagen, de cómo me veía, de que no encajaba en ciertos lugares. Entonces, yo no podía dormir también, pasaban días en los que no dormía. Y decía, esto es algo que los niños de mi edad no les pasa, porque al preguntarle yo a otras personas, pues tal cual me dicen, oye, ¿eso qué? O sea, ¿para qué hablar de eso en este caso? Y mi mamá, por muy amable y por muy... me entendía mucho y siempre era muy paciente conmigo, pero también siempre trabajaba. Y también algo muy cierto es que cuando vas con esos problemas o estas encrucijadas con tus padres, de alguna forma sienten que también los estás culpando a ellos, ¿no? Es así como de, oye mamá, es que me siento triste. Ay, entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hice entonces para que tú seas infeliz, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Y entiendo de dónde viene eso, pero la verdad es que para mí fue un poco dañino porque lo único que quería decir es, hay algo en mí que no está bien, o sea, necesito algo, no sé qué es. Obviamente también es un problema porque mis papás no estaban preparados para eso. De pequeña también, a pesar de que mis papás, bueno, mi mamá sobre todo, ha ido a terapia y hoy por hoy está medicada y todo esto, durante su juventud, pues sí, la verdad es que también tenía estas ideas de la psicología o de la salud mental, como no siempre siendo la mejor opción, ¿no? Con los años, pues, cambió mucho esta mentalidad, pero pues cuando yo era muy pequeña, la verdad es que yo veía estas pláticas acerca de que, pues ya sabes, ¿no? Como que para qué era el psicólogo o al psiquiatra, si eso nada más es para personas locas, yo no lo necesitaba, pero yo insistí mucho en esto, así como de, no, es que hay algo malo, o sea, yo sabía, había algo malo en mí. O sea, ni siquiera pensaba que era diferente, decía, hay algo malo, hay algo que me hace sentir triste, hay algo que me hace sentir fea, hay algo que me hace sentir cansada, y algo que me hace que no, la gente no les agrade. Pero creo que sí es
muy difícil luchar contra el tabú que existe dentro de la sociedad mexicana sobre la salud mental. Me acuerdo que mi primer acercamiento con un psicólogo fue justo con los psicólogos escolares. Y una vez yo estaba llorando porque me había ido muy mal en un examen. Y la psicóloga venía entrando, me vio y me saludó. Me pasó como si nada. Y digo, no quiero que me hagas una evaluación psicológica completa, amiga, pero mínimo siéntate 3 segundos y pregúntame por qué estoy llorando. Digo, y todo esto se siguió repitiendo durante la prepa, durante la universidad. Y si bien no estoy diciendo que todas las siguientes psicólogas fueran malas, creo que realmente no estaban preparadas y tampoco era su obligación porque realmente eran psicólogas escolares para enfrentarse a algo tan fuerte. Creo que fue la última, ya estando en la carrera, ya teniendo 20 años, la que se sentó un poco a escucharme y me dijo, probablemente hay algo más grave contigo. No en el sentido de que sea algo mucho más feo, pero sí en el sentido que era algo que ella en su papel de psicóloga escolar no estaba preparada para tratar. Y creo que sí fue la primera persona que me llevó a pensar que probablemente necesitaba algo más. O que era válido el hecho de tú querer algo más, ¿no? Así Sí, como de tal cual. Creo que es muy interesante ahorita que mencionas la importancia de ciertas personas durante nuestro viaje al reconocer que a lo mejor necesitamos ayuda de otro tipo. Porque, pero me acuerdo que lo que me ayudó muchísimo fue que una vez me sentía muy mal y le dije a mi mamá así como de, oye mamá, hay algo extraño que necesito ir con el psicólogo. Pero ¿saben qué? Yo asumía, porque como siempre yo tengo que ser la protagonista en todo, que me sentía así porque soy gay. Y yo pensaba que a lo mejor eso era lo diferente, que necesitaba ir a hablar con un psicólogo y decirle, oye, psicólogo, es que soy gay, entonces seguramente por eso no tengo control sobre mis sentimientos, o a lo mejor por eso me siento tan extraña. Y la primera vez que fui con un psicólogo, me acuerdo que me cobró 100 pesos. Me llevó una amiga que también era gay y le dije, oiga, es que me siento muy mal. Y me acuerdo que empezamos a hablar así y yo me solté a llorar como así horrible y sentía como que muchas emociones como encerradas y como que no podía controlarlas bien. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? ¿Sabes cuál fue su solución, su diagnóstico? deje de ser gay. No, que me consiguiera una novia Ah, y que bueno, es que seguramente así se me iba a quitar. Digo, no fue homofóbico, no fue pero homofóbico, tampoco fue de mucha ayuda. es que siento que es el consejo más genérico del mundo, porque estás histérica como mujer, ay, ya consíguete un novio. Es como, ok. Y si eres gay, ay, ya consíguete una novia. Exactamente. Aparte, o sea, hablamos de muchas cosas. Yo siento que yo dije muchas cosas y no te pasa que luego estás con el psicólogo y dices, este tipo no me está escuchando. O sea, no me está escuchando. Si tuviera un peso por cada psicólogo que no me ha escuchado en la vida, probablemente no sería rica, pero tendría una cantidad considerable de dinero. Muchas veces, cuando nosotras decimos también, oye, es que la verdad es que he investigado acerca de esto y yo creo que posiblemente tenga TDA. Y dicen, ay, ¿no tienes un papelito que diga que tenga TDA? Entonces, no puedo validar tus sentimientos, no puedo validar lo que tú crees al respecto de ti misma. Pero lo peor es que cuando nos acercamos muchas veces a profesionales de la salud mental, nos pasan cosas como las que te acabo de contar, ¿no? Tal cual, donde en lugar de decirme, ok, entonces te tienes un problema. Bueno, tampoco voy a decir qué es lo que esperaba yo que me dijera esta persona, porque obviamente yo no soy la profesional, pero claramente no fue exactamente a donde yo quería llegar. Y repito esta situación porque no es la única vez que me ha pasado. Me ha pasado y me pasó, y seguramente me pasará muchísimas veces, en lo que estoy buscando a lo mejor un profesional que se adecue a mí. El que siempre minimizan las investigaciones o lo que tú piensas acerca de ti misma, ¿no? La verdad es que para yo entender a qué se debía mi diferencia, ni siquiera fue algo mío. Un evento pasó alrededor de mí
que me hizo sentir muy sensible y que me hizo tener como un bajón de energía. Siento que fue severo para mí. Tuve muchísimos arranques y cambios de ánimo y para mí el controlar mis emociones, tanto la ira como la tristeza, ha sido complicado. Aún hoy es complicado. Eh, Pasé una vida en la cual amigos y amigas se alejaran de mí porque a lo mejor no había consistencia en cómo yo me comportaba, como yo soy. Pero asumía que eso era algo natural o era algo, pues, parte de crecer. No fue hasta que les digo que pasó este evento alrededor de mí que me di cuenta que necesitaba ayuda profesional. Y llegué a sin siquiera pensar o pedirlo, como habíamos dicho al comienzo. A veces las personas con autismo pueden llegar a lo mejor a estos diagnósticos autodiagnósticos porque se saben diferente y reconocen e investigan. Pero la verdad es que yo llegué con un profesional de la salud mental, con un psiquiatra, y en el momento me dijo, sí, pues claramente, o sea, tienes un caso de TDA. Para mí, la verdad, mi autodiagnóstico no siempre fue como que tan auto. Creo que cayó más en así como de, mi diagnóstico es que hay algo diferente o algo malo conmigo y no me di cuenta que era ya hasta que algún profesional lo confirmó. Es súper importante lo que dices sobre los profesionales, porque creo que, como decía antes con el ejemplo de las psicólogas, a veces no están preparadas. Y creo que hemos visto varios casos. Muchísimas gracias, por cierto, por llenar la forma que pusimos en Google y compartir sus experiencias con ustedes. En muchos de los casos se repitió esta idea de decir, yo llegué con el psicólogo porque estaba deprimido. Y es mucho una muestra de la necesidad de tener más información, porque la depresión la conocemos, sabemos qué buscar y sabemos qué hacer y sabemos con quién ir. Y por eso muchas personas llegan al psicólogo por depresión, llegan con el psiquiatra por depresión. Y si bien es un primer paso, también es importante entender que muchos psicólogos no están preparados para, en primer lugar, darte un diagnóstico de alguna de estas condiciones porque realmente no son lo que están buscando. Y en el caso, de nuevo, de ser socializadas mujeres, son cosas, en muchos casos, que son parte de la máscara, son cosas que incluso si no lo son, se pueden ver como características naturales, entre comillas, de las mujeres. Por eso, si bien el autodiagnóstico no lo es todo, sí es un paso muy importante porque te ayuda a tener un mejor conocimiento de ti y que eso pueda ayudar a que tú le digas a un profesional de la salud qué es lo que puede buscar. No se trata de que llegues como con San Google y siendo mujer le digas al doctor, oiga, creo que tengo cáncer de próstata, porque no es eso. Pero creo que, como hemos dicho, nadie te conoce mejor que tú y tú le puedes decir al doctor, sí, esto es un cuadro clínico de depresión y yo lo entiendo y sé que me lo está exponiendo, pero siento que es algo que va más allá de eso. Creo que es muy importante recalcar lo que acaba de decir Monse y es bastante relevante. Hay que pensar que el autodiagnóstico es como solamente hacer un test de BuzzFeed y decir, ay, me salió Sheldon Cooper, entonces ya soy autista, ¿no? Es como, creo que mucha gente no entiende que cuando nosotros decimos, sí, llegué a un autodiagnóstico, es porque tenemos todos estos sentimientos, este tipo de energía, este sentimiento de ser diferentes y haber no sido validados durante tanto tiempo, que cuando por fin llegamos a algún escrito, algún artículo, algún documental que nos dé un poquito de claridad, pues nos va a llevar más la atención. Entonces nos acercamos a esto e investigamos y después ya un poquito más informadas podemos decir, creo que caigo dentro de este espectro, ¿no? Y entonces ya con esta información yo me puedo acercar a algún profesional de la salud mental y decir, ¿cómo ves esto? Ya que otra cosa muy importante es decirles, si ustedes ya son personas neurodivergentes que han vivido con esta, pues al fin y al cabo, divergencia durante toda su vida, obviamente han hecho muchísimas cosas para adaptarse al mundo que los rodea. Puede que las cosas que eran muy características de las personas autistas o muy características de personas con TDA, que se ven muy fácilmente en niños, no sean tan claras una vez que ustedes llegaron a la adultez. Entonces, es decir, a lo mejor de niños ustedes se la pasaban corriendo por todos lados. A lo mejor como niñas se las pasaban hablando. Pero ¿qué ocurre? Bueno, empezamos a encontrar formas de canalizar esa energía o hacer cosas distintas.
que no significa que por eso dejen de tener autismo o dejen de tener TDA. Simplemente ahora lo están canalizando en otras formas. Pero esto no es algo que esté en un libro para que una persona, para que un profesional de la salud mental lo sepa, así como de, sí, los niños que no fueron diagnosticados y que crecieron enmascarando sus síntomas, o mejor dicho, sus aspectos, Características. que crecieron enmascarando sus características, en la adultez, en lugar de hablar, van a cantar, ¿no? O en lugar de moverse muchísimo, pues a lo mejor van a entrar a consumir sustancias ilegales, que pasa mucho. Por eso también es muy importante que ustedes también ayuden al profesional de la salud mental, porque, como dice Monse, ustedes se conocen, ustedes han llegado a esto, ustedes saben cómo eran de niños, y por mucho que ustedes les den su biografía a esta persona con la que ustedes acudan, pues siempre va a ser el narrador más confiable, van a ser ustedes mismos. Te quiero rescatar mucho esta parte de decir, cuando hablamos de un autodiagnóstico, no hablamos exclusivamente de un test de BuzzFeed. Quizá ese test puede ser la primera parte, la primera chispa que te haga pensar, bueno, quizá haya algo diferente. Pero al menos en muchos de los casos que he encontrado, no se quedan solo ahí, sino que empiezan a investigar por cuenta propia, porque justo en muchos de los casos, las personas neurodivergentes pueden navegar por su vida sin estar conscientes de ello y han creado tantas estrategias para, entre comillas, ser funcionales dentro de la sociedad, que a veces ni siquiera son capaces de encontrar en sí mismos esa característica que dice en el libro. Por ejemplo, yo como autista, regresamos a esa característica básica que todo el mundo ubica de no poder ver a los ojos a la gente. Yo no puedo ver a la gente a los ojos, pero uso mucho esta estrategia de decir voy a ver su frente o voy a ver ligeramente hacia la derecha y parece que estoy teniendo contacto visual. Y entonces si yo llego con un psicólogo, como le estoy prestando atención, me voy a enfocar en verlo. Y eso va a hacer que inmediatamente digan, es que tú lo estás viendo a los ojos, tú no eres autista. Pero si yo le empiezo a contar otros detalles y le digo, no sé, ¿qué te parece si, no sé, qué te parece si vemos una batería de pruebas sobre autismo? Si resulta que no, pues resulta que no, pero si resulta que sí, tenemos una mejor manera de trabajar mis condiciones. Creo que llegar a este autodiagnóstico en muchos casos tiene mucha investigación detrás y tiene una validez en el sentido de que puede ayudar a que tengamos una mejor atención. Y creo que eso es como que lo principal que queríamos sacar nosotras con este primer capítulo relacionado con el diagnóstico. Creo que es como todo, ¿no? El reconocer y el conocernos. La verdad es que yo me puse un poquito más depresiva en este capítulo. No depresiva. Ya no es novedad. Pero ya me conocen a este punto. Ustedes ya conocen cómo soy yo. Pero mi intención y nuestra intención en este capítulo fue justamente decirles, si ustedes están en este lugar, me siento mal y automáticamente siento que debo de tener algo malo o que yo soy una persona mala, ¿no? Y cuando no conocemos nuestro diagnóstico, no lo identificamos, al fin y al cabo es lo que pensamos, ¿no? Y regresamos un poquito al capítulo anterior de salud mental. Yo no sé qué hay de malo en mí, pero hay algo en lo que me hace que yo ya no confíe en quién soy. Y entonces eventualmente eso se convierte en un odio propio. Pero si con los años entonces yo llego con un profesional de la salud o con algún libro o un documental que me dicen, ¿sabes qué? Hay otra posibilidad. No eres una persona mala, ¿right? Puede que simplemente tengas esto, porque no investigas al respecto. Y pues bueno, justamente ¿de qué hablamos hoy? Hoy fue un primer acercamiento a la idea del diagnóstico y en buen nivel la validación del autodiagnóstico. Y ver el autodiagnóstico no como una herramienta de decir, sí, yo tengo eso, sino como una manera de, a través del autoconocimiento y de la investigación, poder sugerirle a un profesional de la salud que podrías estar en esa condición. Claro, y pues nosotros nos enfocamos un poquito en dar experiencias personales, porque al fin y al cabo es lo que conocemos, ¿no? Es parte mucho de el autodiagnóstico, el que ustedes conozcan los casos específicos, en el cómo nosotras llegamos al diagnóstico, nuestro diagnóstico, o cómo técnicamente nos enteramos que había algo diferente en nosotras. Por eso este es el primer capítulo del arco del diagnóstico.
y queremos que ustedes lo escuchen y que piensen en sus experiencias y si quieren, podemos discutirlas en el live del jueves y que nos sigan en nuestras redes sociales y que también, si pueden, lo compartan para que esta información llegue a más personas, porque después de todo es el objetivo final de este podcast, acercar la información a todas. Ok, estamos muy felices porque hemos podido llegar a muchas personas y nos encantaría que también pudieras compartirnos con otras personas que también podrían estar interesadas en este contenido. Ya también estamos en Apple Podcasts y nos encantaría que nos pudieras dar un rating, lo mismo en Facebook y aquí en Spotify, para que nos puedas seguir. Y sobre todo recuerden portarse mal. Yo soy Brenda. Yo soy Mon. Y nosotras somos Good Girls. Good Girls. Bye. Bye.